Y si el doctor Peñate lo consideró así, pues sería bueno que nos mostrara qué resultados consiguió, no solamente que dijera cosas. ¿Dirigió usted una campaña difamatoria contra Holman Morris, como lo afirmó el señor Peñate en esta audiencia? Yo no sé si lo afirmó aquí, pero en la indagatoria de la FM sí lo afirmó, la FM que traslucieron ellos. Jamás, doctor Uribe, quiero ratificarle una y mil veces, pero permítame lo mismo que le dijo Peñate a Holman Morris. Cuando Holman Morris le dijo a Peñate, ¿por qué no lo denunciamos? Y Peñate le dijo, porque es que con una mera apreciación de inteligencia no hacemos nada. Espérese que la investigación siga adelante. Y lo dijo hace un par de semanas. Qué bueno que me llamen a esa investigación específica de lo de Holman Morris. Y qué bueno que me pruebe el doctor Peñate si los contenidos famosos esos de un CD que ni conozco obedecen a los planteamientos de la guerra política defendida por Narváez, cierro comillas de lo dicho por Peñate. Si ni siquiera sabe cuál es mi planteamiento de la guerra política, porque sus afirmaciones demuestran que no conoce lo que yo planteo como guerra política. ¿Qué es lo que usted plantea como guerra política? La guerra política de la subversión contra el Estado, doctor Uribe, no del Estado contra la subversión. Es un estudio muy juicioso, académico, que se hace en la Escuela de Liderazgo y Democracia de Taiwán, a la cual han participado cientos de oficiales del Ejército, la Armada y la Policía de Colombia, y han estudiado históricamente las causas por las cuales Mao Zedong fue capaz de destruir la democracia y la tradición que existía en la China continental en 1947, y cómo diseñó un método de 6 fases para destruirla e implantar el socialismo con sangre. Esa es la guerra política a partir de la guerra ideológica, la guerra de inteligencia y contrainteligencia, la guerra psicológica, la guerra de organizaciones, la guerra de estratagemas y la guerra de masas. Repito, de la subversión contra el Estado, no del Estado contra la subversión. Si alguien distorsionó eso, e hizo todo lo contrario, es problema de ese alguien. Pero así como le estoy hablando a usted, claro, hablo siempre en mis conferencias con documentación original del general Chiang Kai-shek, que es el gestor del estudio de la guerra política, y del general Wang Zheng. Esa bibliografía está disponible. Es distinto lo que se ha querido hacer, un revuelto ahí, que yo no sé cómo lo logran hacer, con la política o con la doctrina del enemigo interno desde la Escuela de las Américas. No, doctor Uribe, eso no tiene absolutamente nada que ver. Y me ratifico en la necesidad de estudiar la guerra política porque considero que el Frente Internacional de las FARC, para no ir muy lejos, le está haciendo mucho daño a la democracia colombiana. Y esa ha sido mi bandera. Puede que esté privado de la libertad, pero no de mis estudios, ni de mis investigaciones, ni de mis conclusiones. Y ahí la seguimos defendiendo. Y para defenderse de esa guerra política había que perseguir a las ONGs y los sindicatos y eso. ¿Usted tiene pruebas de eso? No, le estoy preguntando. Y yo le estoy preguntando a ver si concluimos la pregunta, porque resulta que la respuesta es no. La respuesta es taxativamente no, y lo remito al artículo escrito por mí en la Escuela Superior de Guerra, en la revista de Defensa Nacional, que fue totalmente descontextualizado en El Espectador por el doctor Iván Cepeda, en donde se dice lo que usted me acaba de preguntar. No es la guerra política del Estado contra las ONGs y los sindicatos y lo que usted me acaba de decir. No, señor. Lo primero que hay que hacer es el conocimiento del enemigo y entender lo que es estratégico y lo que es táctico, lo que es a futuro, lo que es proactivo y lo que es una inteligencia histórica que se queda en una simple inteligencia biográfica que no sirve para nada en el ambiente de la guerra política. Eso es absolutamente otro concepto. ¿El presidente Uribe también lo recomendó a usted como asesor externo del DAS? No, señor. El doctor Noguera me invitó a ser asesor externo del DAS. ¿Quién lo nombró como subdirector del DAS, general? El doctor Uribe. Él es el nominador de ese cargo, por ley. ¿Usted tuvo conocimiento, qué motivación tuvo el señor presidente para elegirlo usted como subdirector del DAS? Lo que se ha sabido a posteriori era que evidentemente la subdirección del DAS necesitaba una dinámica diferente, porque parecía que el estilo de mi antecesor no era el que satisfacía al presidente.
cuál era el estilo de su antecesor? El doctor Emiro Rojas era una persona lejana a las seccionales. Yo trabajaba con ellos todos los días 24 horas. Se ha afirmado también aquí durante este juicio que había orden de que todas las seccionales colaboraran con el grupo que yo llamo G3, o que en el expediente aparece como G3, que usted dice que era un grupo de análisis, sí, otras personas también han dicho que era un grupo de análisis, y se decía que había orden de que las seccionales se pusieran a disposición de las actividades de inteligencia que hacía este grupo especial. ¿Se ha dicho por quién, disculpe? Se ha dicho dentro del juicio. Yo no lo dije hoy. Primero No, le estoy preguntando es si usted, como subdirector general del DAS, y habiendo sido asesor de ese grupo de análisis, sí, señor, que usted dice que no es el G3, si usted hizo actividades de cooperación dentro de eso que usted llama de que hablaba todo el día, todo el tiempo, desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche con los directores seccionales, si usted hizo actividades de coordinación con las seccionales para ese grupo de inteligencia y de análisis. Cuando José Miguel Narváez se posesiona subdirector del DAS el 1 de junio, deja de tener contacto con el grupo de análisis que se termina ese día, doctor Uribe, le ratifico lo que dije esta mañana. Pero no es la pregunta, perdón señor Narváez, yo no estoy preguntando que usted seguía, le estoy preguntando es que si dentro de su nueva función usted recibió peticiones, perfecto, etcétera, de coordinar apoyos al grupo especial. Se lo digo de otra forma. ¿Cómo se puede dar apoyo de coordinación a través de las seccionales de un grupo que ya se ha acabado? El grupo de análisis se acabó el 31 de mayo del 2005. Y lo que yo dije esta mañana, permítame que le aclare si es tan amable, era que las seccionales del DAS mandaban toda la información a el CODAS. Y la solicitud que yo hice, que consulté primero con el doctor Noguera, era que pasaran por favor copia de lo que le pasaban al CODAS y a la Dirección General de Inteligencia, a la subdirección del DAS, porque la subdirección del DAS no podía ser ajena a lo que estaba pasando allá. Esa fue la modificación. ¿Usted conoció también como profesional de la Reserva del Ejército al señor Pedro Juan Moreno? Sí, señor, fue mi amigo. ¿Usted compartía con él el ideario de crear una central única de inteligencia para mejorar los sistemas de inteligencia del gobierno? No solamente lo compartí, sino que ayudé a hacer el proyecto por solicitud del doctor Uribe al doctor Pedro Juan Moreno, en el sentido de que estábamos viviendo una coyuntura que estaba bajando eficiencia de las agencias de inteligencia por protagonismo. Lo único que se encontraba era el deseo de salir en los medios de comunicación, saltarle adelante a las otras agencias y no conseguir los logros de defensa de los objetivos nacionales. El doctor Uribe le pide al doctor Pedro Juan Moreno que haga un proyecto del CENIT, Central Nacional de Inteligencia, que trataba de coordinar, no era una nueva central de inteligencia, doctor Uribe. Simplemente lo que se quería era limar esas asperezas, esos límites que existían entre las agencias, ese celo para beneficio del país. Yo le ayudé a hacer ese proyecto, el doctor Pedro Juan se lo presentó al doctor Uribe, ni siquiera yo, y no lo aprobaron. ¿Desde qué año era la amistad suya con el señor Pedro Juan Moreno? Quizás 15 años atrás, en el grupo de la Reserva. Él era muchísimo más antiguo que yo, él era coronel. Él dijo públicamente en algunas entrevistas, incluso en la revista Cromos en marzo del 2003, que una de las personas ideales para que dirigiera esas actividades de inteligencia en personas que eran muy prestantes, porque él estaba muy ocupado, habían personas como usted, y lo nombró a usted como sí, una de las personas idóneas o ideales para que se ocupara de esos temas tan importantes para la inteligencia. ¿Usted cree que eso tiene que ver con los nombramientos posteriores como asesor externo del Ministerio de Defensa y luego como subdirector del DAS? Yo no creo, porque si se hubiera fructificado la CENIT se hubiera dado algo así, pero ese proyecto nació muerto. Y esa pregunta, como usted dice, se la hicieron saliendo de una conferencia en la Universidad de La Sabana, cuando le preguntaron